Pero me gustaría saber si tiene alguna pregunta a los expositores. Muy interesante ambas presentaciones, me encantaron. Y lo que quisiera saber es sobre todo los grupos de control. El caso especial de Sinfonía por el Perú, aquellos niños que no fueron seleccionados para participar. ¿Cómo fue que se les motivó a los familiares de ellos para que participaran en el grupo de control? En el caso de del proyecto de la OIT, también quisiera saber si escuché bien, se le motivó al grupo de control con un incentivo financiero, monetario. Yo quisiera saber si al otro grupo al que participó también se le incentivó con algo, con una recompensa monetaria, y cuánto fue el costo total o cuánto va a ser el presupuesto total de ese proyecto de OIT de evaluación de impacto. Vamos a acumular 5 preguntas, por favor. Okay. Bueno, primero que todo, felicitar a las dos presentaciones. Son dos consultas como muy puntuales porque no hay mucho tiempo para entrar en otras. Uno es para Vera, con respecto, bueno, dos, una muy rápida, es como han aplicado instrumentos diferentes, que sí, solo por curiosidad, si tienen una tasa de mortalidad de muestra, y segundo, cuando me quedó la duda de si, como ustedes trabajaron con incentivos, ¿verdad? Para el entrevistado, si tuvieron... Para el encuestador. Para el encuestador, ok. Si tuvieron también con la muestra que hacer, tienen una tasa, un porcentaje de reemplazo en la muestra. Eso es. Y para el compañero Juan José, que es súper interesante, algo así se puede hacer en Costa Rica, pero al final no hubo el financiamiento, entonces estoy muy curioso por ver la operacionalización. Los datos son muy contundentes, nada más tenía la duda de si encontraron alguna variación, aunque son dos comunidades diferentes, si encontraron alguna variación por alguna variable de control, ¿verdad? Y una precisión que como costarricense me toca hacer es que el modelo de bandas infantiles y sinfónicas nace en Costa Rica después de 1958 con la abolición del ejército y es copiado en Venezuela, ¿verdad? Excelentemente, extraordinariamente implementado, y después, bueno, en buena hora que acá, pero esa es solo por cuestión de una precisión. ¿Hay alguna otra pregunta? Esa es una pregunta más general, no tanto tan específica de los estudios, sino que a partir de su experiencia, de sus criterios como profesionales, consideran que la evaluación de impacto es exclusiva de técnicas cuantitativas o es posible hacer evaluación de impacto con técnicas cualitativas. Juan José, ¿quieres empezar? Bueno, en el caso de la formación de los grupos de intervención y control, como les conté, naturalmente hay más interesados en participar que el número de niñas y niños que pueden ser atendidos. Entonces, como se sabía que íbamos a hacer el estudio, al momento del registro y la inscripción de las niñas y niños, lo que se le explicó a todos los papás fue que se iba a hacer el estudio y que en algún momento iban a ser contactados para consultarles por información sobre sus familias y sobre los niños y las niñas. En nuestro caso no hubo ningún tipo de incentivos ni para los encuestadores o examinadores en realidad que se encargaron de implementar las pruebas y las encuestas, ni para las familias que participaron. Simplemente al momento de acercarnos a las viviendas se explicaba que veníamos a recoger información para saber cómo estaban evolucionando las niñas y los niños, que teníamos contacto de ellos porque habían estado interesados en sinfonía
y que Sinfonía estaba interesado en saber qué es lo que estaba pasando con las niñas y niños de la comunidad. En principio no tuvimos mayor problema de acceso a las familias, ni en el grupo de beneficiarios ni en el grupo de control. Más o menos los tamaños, no sé si lo vieron ustedes en la presentación, son 400 casos en total en cada uno de los núcleos, 200 en el grupo de intervención y 200 en el grupo control. Y de esos 400 casos en cada uno de los núcleos, en términos de una pregunta que preguntaba sobre mortalidad, ¿verdad? Hemos encontrado tasas de, entre comillas, pérdida o atrición de muestra, si no me equivoco, de 4% en Huánuco y de 6% en Manchabí. Entonces, nosotros hemos regresado a buscar a las mismas niños y niños al inicio del registro. Y de esos hemos encontrado al 96% o al 94%, que es bastante grande en general en estudios con visitas múltiples. En términos de variaciones en los impactos a través de algunas dimensiones, sí, el estudio en particular ha analizado o explorado heterogeneidades a través de las dimensiones de sexo y a través de la dimensión de edad. En general hay más efectos en términos de trabajo infantil, por ejemplo, para los niños que para las niñas y para los más grandecitos que para los más pequeñitos. Hay también diferencias en términos de desarrollo socioemocional y cognitivo. Los impactos son más fuertes en lo socioemocional para los adolescentes que para los más pequeños y son más fuertes en lo cognitivo para los más pequeños que para los más grandecitos. De hecho, para los adolescentes no hemos encontrado efectos en lo cognitivo, solo hemos encontrado efectos en lo cognitivo para el grupo de hasta 12 años. Y como les comentaba, los efectos en términos de las dimensiones socioemocionales en autoconcepto, en creatividad, en perseverancia, son más fuertes para los adolescentes que para los más pequeños. Y bueno, hay bastante más detalle en el estudio, pero sí, efectivamente hay distintas gradientes dependiendo de qué características uno analiza. Y finalmente, el estudio que nosotros hemos realizado es básicamente un estudio cuantitativo, pero han habido también componentes cualitativos cuando nos hemos entrevistado con los directores del núcleo, con los instructores musicales en los núcleos y cuando hemos conversado con las mamás o las cuidadoras principales. No es un estudio cualitativo en sí, pero esa información que hemos recogido a través de lo cualitativo nos ha ayudado a enriquecer el estudio, a tener un poco más clara la interpretación y cómo las narrativas conversan con lo que uno encuentra a través de los indicadores y las mediciones cuantitativas de estos. Entonces, desde mi punto de vista, lo cuantitativo y lo cualitativo conversan bastante bien en una evaluación de impacto y a mi modo de ver son más bien complementarios que sustitutos. Unos minutos. Voy a responder rápidamente a la pregunta que usted hizo, su pregunta. La primera sobre los incentivos. El proyecto no dio incentivos, quizá el incentivo era para el encuestador, quizá a la hora de explicarlo no lo aclaramos. O sea, no se da un incentivo a las personas entrevistadas en las comunidades de control o en las de intervención para responder al cuestionario. Sobre el costo, varía mucho por el tamaño de la intervención y por la complejidad, pero entonces, bueno, no hay una cifra como estándar, ¿no?, de cuánto cuesta una evaluación de impacto, pero si quiere que le dé una cifra, por ejemplo, para las encuestas aquí en Perú, para el tamaño de la muestra estamos hablando de alrededor de los $100.000 para realizar la evaluación. ¿De cuánto dijo? $100.000.
Sí, aproximadamente. Y sobre el tema de la evaluación del quali versus quanti, igualmente, como señala Juan en la explicación de la evaluación de impactos, nuestra evaluación ha incluido también componente cualitativo, en base a entrevistas a informantes de las comunidades, también recogiendo información de monitoreo del propio proyecto. Y no es para la OIT digamos una dicotomía entre técnicas cuantitativas, como puedan ser los diseños experimentales para evaluación de impacto, o cualitativas, sino que es un rango de distintas herramientas y metodologías que tenemos, cada una con sus fortalezas o sus debilidades, y remarcar en la misma línea que él señala, o sea, la integración de métodos cuantitativos y cualitativos, creemos que lo mejor que puede funcionar, son más sinérgicos que sustitutivos. Brevemente, no sé si quisiera añadir, con respecto a cómo fue el tratamiento del grupo de control, fue relativamente parecido. Los resultados se ven en lo que es la tasa de respuesta y también la atrición con respecto a los grupos. ¿Sí? La tasa de atrición diferencial fue casi mínima entre los grupos, cuando preguntabas lo de la mortalidad de las bases. ¿El cuadro que pusiste? Sí, el cuadro, sí, de los 3 grupos, ¿no? Con la tasa de respuesta por grupo y total. Y el procedimiento de recogida de datos no generó conflictos mayores si comparamos el grupo de control y el grupo de tratamiento. Se presentó siempre el estudio para los 3 grupos, de manera como esto era un estudio de la OIT sobre las estrategias para estudiar el bienestar de los hogares rurales en el largo plazo, y como un estudio totalmente separado. Y así, de esa manera, también se presentó en las comunidades control. Y previamente se había hecho una misión para obtener el acuerdo de la SUGEL. Entonces se habían visitado toda la SUGEL de las 3 regiones para obtener cartas de introducción a todas las comunidades. Entonces eso también nos ha ayudado en las comunidades control para poder hacer nuestras encuestas, mientras que no había ningún proyecto. Bueno, entonces, con respecto a la mortalidad de la muestra, fue bastante pequeña. No hay listas de reemplazo, porque de hecho deseamos que la muestra fuera un poco más grande, porque no tenemos, digamos, no tenemos exceso de poder estadístico, pero no se ha podido, o sea, el proyecto no podía en este tiempo de implementación buscar más potenciales beneficiarios. O sea que no hay listas de reemplazo, pero en nuestro otra evaluación de impacto de Filipinas sí tenemos un protocolo de listas de reemplazo. Cuando medimos el trabajo infantil para digamos, comparar estos errores de medición de trabajo infantil según diversos informantes, sí ahí no lo hacemos, porque tenemos una base como de 8.000 niños. No lo hacemos para todos los niños, porque claramente es imposible de hacer, sino que ahí sí hacemos una lista de reemplazo con submuestras, con un orden aleatorio, un orden creciente y demás. Paso de vuelta a lo que es el presupuesto de lo que es una evaluación de impacto. En términos generales, dentro de un presupuesto de una evaluación de impacto con todos los costos integrados, 60% debería ser colecta de datos, encuestas, ¿sí? Todos los costos asociados al recojo de datos mediante encuestas. Si no está muy lejos del 60%, digamos, alguna justificación importante tiene que haber, pero digamos, obviamente las encuestas es realmente el costo más importante, y es lo que más que nada preocupa. Y con respecto a la última pregunta, creo que sí, que las evaluaciones de impacto tienen que ser cuantitativas. Tienen que ser cuantitativas porque buscamos relaciones de causa a efecto, buscamos causalidad y buscamos hacer inferencia estadística, que las evaluaciones cualitativas solas no pueden dar. Por ende, creo que las evaluaciones cuantitativas sí o sí evaluaciones de impacto, sí o sí tienen que ser cuantitativas, y es ideal que se combine con una cualitativa, porque la cualitativa brinda lo que la cuantitativa no puede explicar, pero necesitamos comparar lo comparable, y con evaluaciones de impacto cualitativas a grandes muestras es imposible de hacer y obtener la comparación y hacer de vuelta inferencia estadística. Entonces, una pregunta. Lo que yo también no entiendo es si los entrevistadores de ustedes son personas que están contratadas por ustedes, porque hay que darle un incentivo financiero adicional a su contrato. no, bueno, porque uno planea el trabajo, planifica el trabajo de campo, tantos encuestadores con tantas semanas y demás. No podemos postergar indefinidamente la salida a campo. Entonces se generan incentivos para, por ejemplo, llegar hasta la quinta visita al hogar,
se genera, por ejemplo, incentivos a caminar 1 hora más para llegar al hogar, a hacer esfuerzos para que se desarrollen esfuerzos para realmente encontrar al informante. O sea, es parte sí. de las, porque son comunidades muy dispersas y realmente implica logísticamente un trabajo mayor y reconocer nada más ese trabajo adicional que puede significar la revisitación. Hay incendios, por ejemplo, a veces se cierra lo que la empresa que hace las encuestas con nosotros nos dicen que van, digamos, atacando por pequeñas digamos, zonas, y una vez que cierran esa zona es muy costoso volver. Entonces, en ese sentido, estos incentivos financieros crecientes es para, bueno, lograr una tasa. Les quiero dar las gracias por su asistencia, a pesar de lo complicado de la hora. Creemos fervientemente que estas 2 piezas de información, de evidencias, van a ser fundamentales para el diseño de políticas públicas que aborden seriamente el tema de trabajo infantil. De hecho, hay un compromiso explícito del Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Desarrollo Social, en el caso de Perú, con estos 2 proyectos. Y esperemos que esto se traduzca en un presupuesto real, de presupuesto público, para que pueda ser o replicado o escalado con las consideraciones que han mencionado cada uno de los ponentes, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes.